vamos a comenzar a estudiar. Y nos habíamos quedado o estamos estudiando a Moisés. Solo permítanme un momentito. Estamos estudiando a Moisés porque Moisés es un ejemplo de lo que debemos escoger o por las cosas que debemos escoger. Estuvimos hablando sobre que el Señor siempre nos ha dado la oportunidad, siempre le ha dado al ser humano la oportunidad de escoger, de decidir, de elegir. Siempre el Señor nos ha dado esa, no sé cómo llamarla. Bueno, el Señor siempre ha puesto el libre albedrío en nosotros para que podamos saber qué está bien y qué está mal. Y obviamente el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente para decirnos, hoy no hiciste bien, esta vez hiciste bien, tenés que hacerlo de esta manera, tenés que hacerlo de la otra. Y mis amadas hermanas, el saber escoger por el Señor requiere que tengamos intimidad con el Señor y que estemos en la presencia del Señor. Si nosotras no conocemos al Señor, no vamos a saber qué elegir. La palabra nos instruye de todas maneras, hasta la manera en la que debemos comer la palabra nos lo dice. Entonces, no tenemos excusa para decir yo no sabía, yo hice mal aquello, hice mal lo otro, pero a mí nadie me dijo. La palabra nos dice qué debemos hacer. Así es que yo las animo a que lean su Biblia, a que escuchen prédicas, a que el Señor trabaje en nuestro corazón. Recuerden que necesitamos ser nosotras quienes cambien muchas cosas para que todo nuestro alrededor se vea afectado por ese cambio. Y hermana Catherine nos decía en su gotita de amor que cuando uno se enoja, pues damos fruto de ese enojo y la gente se alimenta de ese enojo y todos andan enojados en la casa. Pero cuando damos frutos de amor, cuando damos frutos de paz, cuando damos fruto de gozo, de paciencia, damos de comer a la gente de estos frutos y entonces es eso lo que nos rodea. Entonces todo comienza por lo que nosotras decidamos en el Señor. Amén. Y lo primero que estábamos en Hebreos 11, 23. Si lo tienen por ahí, vamos a leer Hebreos 11, 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y una de las decisiones, decíamos, que Moisés tomó fue que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. De eso hablamos ya 2 domingos y estamos en el segundo punto, que es escogió ser afligido con el pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 25 del capítulo 11 de Hebreos, que dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, Moisés escogió literalmente ser parte del pueblo del Señor. Decíamos que él sabía todo lo que había en el palacio de Faraón, él sabía que en un momento él iba a ser el rey sobre Egipto, pero él decidió un día por el Señor, escogió por el Señor y lo primero que hizo fue que le dejaran de llamar hijo de la hija de Faraón y él pasó a formar parte del pueblo de Dios y escogió ser afligido como el pueblo de Dios estaba siendo afligido. Recuerden que el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto y ellos hacían los trabajos más forzados, con esfuerzo, les daban latigazos y todas estas cosas. Y Moisés escogió por estar dentro del pueblo del Señor
en vez de todas las cosas que habían en la casa de Faraón. En vez de su nombre, de decir, este es el hijo de la hija de Faraón, y de muy adelante quizás decir, este es el rey de Egipto, escogió antes al Señor. Y aparte de dejar su nombre, por así decirlo, como estamos hablando, él escogió sufrir con el pueblo de Israel. No le importó ninguno de los placeres que pudieran haber en la casa de Faraón. Muchas veces, pues nosotras, Egipto, como se los hemos dicho, representa el mundo. Y muchas veces nosotras hemos tratado de elegir por el Señor, pero las cosas del mundo nos parecen más atractivas. Y en vez de dejar las cosas del mundo, estamos con un pie adentro de la iglesia y un pie en el mundo, y tratamos de escoger y no llegamos a hacer nada. No podemos decir, voy a escoger por leer la Biblia o voy a escoger por ver una película de 2 horas. Debemos de aprender a escoger. Moisés aprendió a escoger. Hay muchas cosas que en el mundo nos van a parecer atractivas, llamativas, que son de beneficio para nosotras, pero realmente es un engaño del enemigo. Y debemos aprender en el Señor a discernir qué cosas no son de beneficio para nosotras y qué cosas realmente es una pérdida de tiempo. Entonces, si nosotras hemos puesto nuestra mirada en las cosas del mundo o en las cosas que antes hacíamos o cómo nos veíamos antes o los amigos que teníamos antes, y nuestra mirada está puesta ahí, muchas veces nuestra mente carnal nos va a llevar a elegir por estas cosas, porque miren, cuando venimos al Señor necesitamos ser transformadas de adentro hacia afuera. Y lo que pasa muchas veces cuando venimos al Señor, y la primera frase que quizás se nos pasa es cuando tenemos un problema es, estaba mejor cuando no conocía del Señor. O yo pensé que estas cosas no me iban a pasar cuando conociera del Señor. Pero mis más hermanas, elegir por el Señor no significa que usted y yo no vamos a tener problemas, que no vamos a pasar por momentos de dolor. Escoger por el Señor significa que aunque yo esté en esos momentos de dolor, en esos momentos de pobreza, en esos momentos de enfermedad, yo tengo una esperanza. Mi esperanza es el Señor Jesucristo. No significa que no voy a tener esos problemas. Cuando usted estaba en el mundo, ¿cuál era su esperanza? Su esperanza quizás estaba puesta en el dinero que podía tener, en los amigos que podía tener que probablemente la podían ayudar, pero esto es algo que es vano. Sin embargo, si yo elijo por el Señor, si yo estoy, mi mente está puesta en el Señor, y aunque esté pasando esta pandemia, mi mente está puesta en el Señor y no por lo que está pasando allá afuera, por lo que está pasando adentro de mi casa, no voy a retroceder, porque mi elección tiene que ser algo determinado. No puedo estar jugando con el Señor de decir, hoy soy cristiana y mañana soy de Egipto. Hoy soy del pueblo del Señor y mañana me regreso al mundo. No puedo estar jugando, porque necesitamos estar fundamentadas, necesitamos estar firmes, necesitamos que sea el Señor quien nos sustente. Moisés vio que el pueblo del que él iba a formar parte estaba en esclavitud, y sin embargo decidió por el pueblo de Dios, porque él tenía sus ojos puestos en el Señor. Debemos aprender a que no nos importe qué tan difíciles sean las cosas. Jesús está dentro de nosotras. Debemos recordar todo el tiempo que lo que hemos dejado por el Señor, si hemos dejado nuestras amistades, si hemos dejado actividades, si hemos dejado a lo mejor hasta trabajos porque no le agradaban al Señor, lo hemos dejado por el Señor. Eso es lo que nos sostiene, saber que hemos elegido por el Señor y que lo que estamos viviendo hoy es la voluntad del Señor. No nos vayamos de regreso a los placeres de la carne, no nos vayamos de regreso a sentir que nuestra carne está satisfecha.
Debemos de ir a la presencia del Señor. Y yo sé que a lo mejor usted alguna vez se le ha cruzado por la mente decir, ay no, mejor me regreso. En ese momento, corra al Señor, vaya a la presencia del Señor y dígale, Señor, yo no me quiero regresar al mundo. Yo quiero formar parte de tu pueblo. Yo quiero no estar contigo en eternidad. Esa debe de ser nuestra oración. Señor, levántate como poderoso guerrero y pelea tú la batalla. Ayer estaba leyendo sobre los 13 gigantes que tenemos en el corazón y miren que se me quedó uno tan así porque yo dije, ay Señor, cuántas veces a mí esa barra de chocolate me hace ojos. Y es el gigante, se llama Lami, que es el gigante de la glotonería. Y yo decía, ay Señor, ayúdame. Son 13, mis amadas hermanas. Y ese es uno. Se pueden imaginar contra todo lo que peleamos. El hecho de no solamente es una glotonería natural, sino que espiritual, glotonería de llenarnos, de burlarnos de nuestros hermanos, de creer que sabemos más. Todas esas cosas están dentro de nosotras. Es horrible, yo lo sé. Pero también dentro de nosotras está el Señor Jesucristo y Él se levanta a pelear por cada una de nosotras para que sigamos siendo parte del pueblo del Señor. Todas aquí tenemos errores, todas aquí tenemos defectos, todas aquí de algún lado nos aprieta el zapato y el Señor lo sabe. Pero eso que le está apretando, mi amada hermana, no significa que usted se va a regresar al mundo y a ver las cosas del mundo. Significa que usted debe estar en la presencia del Señor y orar y orar y orar y orar hasta que el Señor pueda cortarle la cabeza a ese gigante y usted ya no tenga que estar lidiando más con eso. Amén. Moisés dejó todo de lado. Dejó los placeres de Egipto para unirse a un pueblo que estaba esclavo. Y no solamente para unirse a un pueblo que estaba esclavo, sino que a un pueblo que iba para el desierto. Ay, hermana, pero es que yo pensé que cuando me hiciera cristiana me iba a ser millonaria. Iba a vivir en una gran casa, iba a tener un BM parqueado en el garage de mi casa. Mis amadas hermanas, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, lo pasó por el desierto. No sé por dónde quiere pasar usted. Pero miren, en el desierto ellos vieron la mano de Dios desde el primer momento. Moisés vio cómo el Señor abría el mar rojo en dos, cómo el Señor los pasaba en seco al otro lado del mar. Moisés vio cómo el Señor los alimentaba con maná, cómo la columna de fuego los calentaba. Moisés vio todas estas cosas. Moisés recibió las tablas de la ley. No sé dónde quiere estar usted. No sé lo que quiere pasar usted, pero ahí donde usted está, el Señor va a comenzar a mostrarle cosas que usted nunca había visto. ¿Por qué? Porque usted está eligiendo por el pueblo, comience a caminar, dé pasos firmes, aunque sea uno a la vez, pero no se detenga por lo que está pasando, no se detenga por lo que está escuchando, siga caminando porque usted y yo vamos en el camino correcto, vamos siendo parte del pueblo de Dios, no nos detengamos, el Señor va delante de nosotras. A veces necesitamos pasar el desierto para ser libres de un montón de cosas del mundo, pero aún en ese desierto, donde a lo mejor usted se siente sola, donde no tiene a nadie, donde lo único que escucha son críticas, a usted no le tiene que interesar. A Moisés no le importó. ¿Cuántas veces el pueblo se quejó? ¿Cuántas veces fue el pueblo delante de Moisés a decirle, nos sacaste para que nos muramos aquí? Ahora estamos delante del Mar Rojo y ¿quién va a ayudarnos? Ahora tenemos hambre y este pan, el maná ya no nos hace. Ahora tenemos sed. Ahora el pueblo se quejó de una manera impresionante, pero no digamos el pueblo, nosotras nos quejamos y murmuramos de una manera impresionante delante del Señor. No debemos detenernos, no debemos volver a ver atrás.
Debemos de ver hacia adelante, hacia la eternidad. Nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad. Moisés escuchó toda la crítica y escuchó toda la murmuración, pero eso no lo detuvo. Él tenía sus ojos puestos en un Dios real. Él tenía sus ojos puestos en el gran yo soy, en aquel que le había hablado en las ardiendo. Desde ahí Moisés empezó a conocer al Señor y empezó a caminar con él y dijo, yo quiero ser parte de este pueblo. Yo quiero ser parte del pueblo donde Jehová es Dios. No me interesa todo lo que hay en Egipto, no me interesa el nombre que tenía, no me interesan las riquezas, no me interesa la comida, no me interesa la comodidad, me interesa ser llamado parte del pueblo de Dios. Yo no sé si usted quiere ser llamada parte del pueblo de Dios, pero si está aquí hoy, yo le aseguro que su corazón late tan fuerte como el mío al decir yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Amén. Mire, muchas veces en el desierto, los primeros que nos dejan son nuestra familia. ¿Y por qué hemos escogido por el Señor? Porque nos estamos separando para el Señor, porque ya no nos vestimos como nos vestíamos antes, ya no hablamos como hablábamos antes, ya no vamos a los mismos lugares que íbamos antes, a lo mejor íbamos antes a bailar y ahora ya no vamos, a comer a lugares donde había música estridente y ya no vamos, y la gente comienza a dejarnos solas. La gente comienza a dejarnos, ya no nos invitan, ya ni siquiera nos hablan, no nos mandan un mensajito ni nada. Pero ¿sabe qué? Moisés tenía atrás un pueblo que murmuraba y se quejaba. Y que a lo mejor hasta se sentía solo. Si usted se siente sola hoy porque ha escogido por el Señor, porque se está separando para el Señor y lo único que escucha atrás de usted son un montón de voces de crítica, dele gracias al Señor, porque entonces significa que usted va en el camino correcto. Usted va en el camino que la va a llevar a la nueva Jerusalén. Amén. Debemos de llevar nuestra mente delante del Señor y digámosle, Señor, yo no quiero volver atrás. No quiero volver a lo que yo era. No quiero volver de donde tú me sacaste, Señor. No quiero. Sé tú haciendo la obra en mí. Esa debe de ser nuestra oración. Porque si nosotras le hacemos caso a nuestra mente carnal, mis amadas hermanas, ustedes saben a dónde nos va a llevar. Póngase a pensar de dónde la sacó el Señor. Si yo me pongo a pensar de dónde me sacó a mí el Señor, yo no quiero regresar. No quiero volver. Pero la carne quiere estar en ese lugar. A la carne le gusta estarse revolcando en el lodo cenagoso de donde el Señor nos sacó. Pero nosotras debemos de decir, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo ya no me quiero estar enlodando, yo ya no quiero estar decidiendo por estas cosas del mundo, ya ni siquiera tienen que estar en mi mente. Debemos orar para que el Señor ponga en cada una de nosotras el amor por ser parte de su pueblo. Amén. Cuando estamos en esta tierra y a lo mejor pues hay sufrimiento, a lo mejor pasó algo que es doloroso para nosotros o es doloroso para nuestra carne. Miren, el estar en el Señor es un camino que tiene dos lados, el placer y el dolor. Pero la mayor parte del tiempo este dolor, nuestra carne lo siente porque debemos morir a muchas cosas. Si usted va al Señor y se ha enojado con alguien y corre al Señor, yo le aseguro que ir al Señor y entregarle ese enojo al Señor le va a doler porque a su carne no le gusta. A nuestra carne no le gusta que vayamos y nos rindamos delante del Señor en vez de gritarle 50 cosas a alguien, en vez de dejarle de hablar un año al otro. A nuestra carne no le gusta que rindamos esas cosas y es doloroso para nuestra carne someterse al Señor. Es doloroso para nuestra carne literalmente crucificar o que el Señor venga con su fuego y
queme esa área en nosotros. Es doloroso, pero el tiempo en que vivamos ese dolor de deshacernos de algo de nuestra carne, eso es temporal. Cuando usted va al Señor y le dice, Señor, perdóname, yo no quiero gritarle a mi esposo, a mis hijos, yo no quiero pensar mal de esta persona, Señor, yo no quiero vivir resentida con esta otra. O algo que duele muchas veces es perdonar a alguien más. Y cuando usted va al Señor y lleva en su mente a esta persona y le dice, Señor, aquí está esta persona, yo la perdono por lo que me hizo, a su carne le va a doler, pero ese dolor es momentáneo. Debemos de aprender a ver que morir en ese momento, el dolor que sentimos es un ratito y es estando en la presencia de nuestro amado, del que toma nuestras lágrimas. Él recoge cada una de nuestras lágrimas y las toma para Él. Y en ese momento nosotros estamos siendo libres de todas esas cosas del mundo, de todas esas cosas de nuestra carne. Es un tiempo nada más. Morir a nuestra carne es un dolor temporal. Pero mis amadas hermanas, caminar en este camino crucificado nos lleva a la vida eterna, a tener un gozo eterno. Cada paso que demos, cada cosa que entreguemos, cada elección que hagamos que a nuestra carne no le guste, que a nuestra mente no le guste, que nuestro ser no esté de acuerdo y nos cueste ir delante del Señor y arrodillarnos, postrarnos y decirle, Señor, me rindo, ya no puedo. Eso nos va a doler, pero es un dolor momentáneo. Nuestra recompensa va a ser eterna, el gozo, la paz que vamos a sentir va a ser eterna. Y a eso era lo que a Moisés lo llevaba a formar parte del pueblo de Dios. A él no le importaba el desierto, a él no le importaba la murmuración y la queja. Él lo único que tenía en su mente era que el gozo y la paz que iba a tener en el Señor era eterno, va a ser eterno. Amén. Necesitamos aprender a que el dolor es momentáneo, es un tiempo, pero el gozo y la paz del Señor van a ser eternas en cada una de nosotras. Amén. La palabra escoger significa preferir una cosa entre muchas ofrecidas. Escoger significa preferir una cosa entre muchas ofrecidas. Elegir un curso o un camino. Aceptar algo que le es ofrecido. Y escoger proviene de una palabra hebrea que significa gustar probándolo. Les dije que escoger significa preferir una cosa entre muchas ofrecidas, elegir un curso o un camino, aceptar algo que le es ofrecido y que proviene de una palabra hebrea que significa gustar probándolo. Cuando nosotras hemos escogido por el camino crucificado, ¿y qué significa el camino crucificado? El camino crucificado significa que yo voy caminando y sé que voy caminando a crucificar mi carne, a crucificar mi ego, a crucificar mi orgullo, a crucificar el enojo, a crucificar la frustración, todas las cosas que a usted se le vengan en la mente. Eso es caminar el camino crucificado. Es saber que en 5 pasos me voy a enojar, pero yo voy a ir a la cruz a crucificar ese enojo. Que en otros 10 pasos alguien me va a rechazar y yo voy a ir a la cruz a crucificar ese rechazo. Eso significa escoger por el camino crucificado. Cuando hemos escogido por el Señor, hemos probado al Señor, hemos gustado al Señor. ¿Y saben qué es lo primero que gustamos cuando venimos al Señor? Lo primero que saboreamos es el amor perdonador del Señor. Ese amor que viene a nosotras cuando nosotras le decimos, Señor, yo sé que he fallado. Y miren, lo podemos gustar a diario, porque todos los días pecamos. Y si nosotras vamos al Señor a diario, podemos gustar su amor perdonador, saborear su amor perdonador,
probar su amor perdonador. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él nos perdone a diario, mis amadas hermanas. No podemos ir chineando y chineando y chineando cosas. Chineando en buen salvadoreño es cargar, ¿vea? Cargando cosas. Sino que necesitamos ir cada paso, cada paso, cada paso, crucificando nuestra carne y saboreando el amor perdonador del Señor. Cada experiencia que hemos tenido en el Señor es gustarlo a Él, es probar de Él, es probar de su naturaleza. Amén. La razón por la que Moisés seguía eligiendo por el Señor era porque Él lo había gustado. Él había saboreado cada palabra del Señor. Él sabía para dónde el Señor lo llevaba. Él sabía que el Señor lo llevaba hacia la tierra prometida. Él sabía, le había gustado esas palabras que venían de la boca de Dios. Y por eso Él había escogido ser parte de su pueblo. Si usted y yo hemos gustado el amor perdonador del Señor el día que lo aceptamos en nuestro corazón, que Él nos limpió con su sangre, el día que le dijimos, sí Señor, yo sé que he fallado, yo sé que he pecado contra ti, pero yo quiero que hoy vengas y mores dentro de mí. Ese día comenzamos a saborear al Señor, a gustar de Él, a saber que su fidelidad es buena, que su voluntad es buena. Eso es saber gustar al Señor, probarlo, saborear sus palabras, saber que hasta el día de hoy Él la ha sostenido, me ha sostenido, nos ha guardado. Eso es gustar la palabra del Señor y por eso hemos sido llamadas a ser su pueblo. Por eso formamos parte de su pueblo. La razón por la que Moisés nunca decidió, a pesar de que el pueblo se quejara y murmuraran hasta contra él, nunca volvió su mirada a Egipto. Nunca dijo, me voy a regresar porque allá yo voy a ser rey, porque allá yo tengo la comodidad, porque allá yo tengo la comida, porque allá hay esclavos que me sirven. Él nunca volvió a ver hacia atrás porque él había gustado al Señor desde que le habló en la zarza ardiendo. Él lo gustó, él lo probó, él dijo, yo quiero más, yo quiero más. Y esto es como cuando usted come algo que le gusta. Usted se come un pedazo de chocolate y quiere otro, y quiere otro, y quiere otro. Así deberíamos de ser con la palabra y con el Señor. Veo una promesa, la veo cumplida en mi vida y quiero más, quiero ver otra promesa cumplida en mi vida. Hay algo que el pastor siempre me dice. A veces yo tengo preguntas o pasa algo y él me dice siempre, no cambies nunca las experiencias que has tenido con el Señor. Mis amadas hermanas, no cambien nunca las experiencias que han tenido con el Señor. La primera experiencia de Moisés con el gran yo soy fue en la zarza ardiendo. Y esa primera experiencia hizo que él siguiera caminando hacia la tierra prometida. No cambie sus experiencias con el Señor. No las cambie por nada. Usted y yo tenemos experiencias diferentes porque el Señor sabe cómo nos lleva cada una. Pero esas experiencias nos hacen gustar al Señor. Esas experiencias nos hacen decir, Señor, si yo tuve una experiencia de sanidad contigo, yo voy a tener una experiencia de provisión contigo. Si yo, Señor, he decidido formar parte de tu pueblo y aunque todos a mi alrededor estén murmurando, aunque todos a mi alrededor sean negativos, aunque todos a mi alrededor digan ese tu Dios no existe, usted siga gustando al Señor, siga saboreando la palabra del Señor, siga caminando, siga avanzando, sígale diciendo, Señor, yo no quiero solo la teoría, dame la experiencia, yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero sentir que estás aquí. Yo sé, mis amadas, que en este tiempo el Señor les está regalando a ustedes y a mí muchas experiencias. Él ha tratado con nuestro orgullo, ha tratado con nuestro temor, con nuestro enojo, con la falta de provisión. Él ha tratado con tantas cosas, nos ha sorprendido. No cambien esas experiencias por nada. No vean hacia atrás, vean hacia adelante y digan, Señor,
otra experiencia más. ¿Cómo te voy a gustar hoy? ¿Cómo voy a degustar tu palabra, tus promesas en mi vida, Señor? ¿Cómo te voy a ver ahora? ¿Cómo te vas a revelar a mi vida? Moisés tenía claro que en el desierto Dios se iba a mostrar a ellos de una manera sobrenatural y por esa razón él eligió ser parte del pueblo de Dios. Necesitamos escoger ser parte del pueblo de Dios. Aunque tengamos enfrente el mar rojo, mis amadas hermanas, el Señor les va a dar una experiencia a ustedes y a mí, porque Él va a abrir el mar en dos, nos va a hacer pasar en seco, pero no esperemos. No esperemos como el pueblo de Israel a cantar victoria al otro lado. Cantémosla hoy. ¿Por qué? Porque el Señor ya le dio a usted otras victorias, otras experiencias en las que el Señor la ha hecho más que vencedora a usted. Recuerde esas experiencias. Vaya, cante, alabe en medio de lo que esté pasando. Si siente miedo por lo que estamos viviendo, alabe al Señor y ahí el Señor le va a dar una experiencia con su amor perfecto y va a sacar de usted el temor. Necesitamos aprender. La Biblia nos da tantos ejemplos. Necesitamos alabar. Hemos estado aprendiendo cómo Josafat ganó esa batalla, alabando, humillándose. Amadas hermanas, tenemos el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. No veamos hacia atrás, no queramos tener otra nacionalidad. Veamos lo eterno, escojamos por lo eterno. Amén. Moisés tuvo la oportunidad de quedarse. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Aunque yo te vi aquí en una zarza que nunca se quemó, aunque yo escuché tu voz, aunque probé tus palabras, yo me voy a quedar en Egipto. Él pudo haber tomado esa decisión, mis amadas hermanas, pero él escogió por el Señor. Yo no sé qué quizás está viendo usted. No sé qué el Señor le ha puesto a elegir a usted. No sé si ahorita en su espíritu usted siente que debe dejar algo, elegir por algo en el Señor. Pero una cosa le voy a decir. Cada vez que usted elige por el Señor, está más cerca de estar con Él. Cada vez que nosotras elegimos por Él, Él pone su naturaleza en nosotras. Morimos a nosotras mismas, crucificamos nuestra carne para que Él crezca más dentro de nosotras. Amén. Vamos a ver, vámonos a escoger. Eso sí quería decírselos. Escoger es un acto de autoridad. Nos atamos a lo que escogemos. Miren cómo lo que dice aquí, nos atamos a lo que escogemos. Y miren si no es cierto. Si una persona decide por el alcohol, se ata al alcohol y puede pasar ahí años. Si un joven se ata a la pornografía, puede pasar atado a la pornografía por años. Si un hombre o una mujer se atan en infidelidad a otra persona, pueden pasar ahí años. Pero si usted y yo nos atamos al Señor, vamos a pasar atadas a Él por toda la eternidad. Mis amadas hermanas, aprendamos a escoger con nuestros ojos puestos en el Señor, con nuestros ojos puestos en la eternidad. Atémonos a Él, aferrémonos a Él, seamos como la vid que necesita un palito, por así decirlo, para poderse enrollar, para poder crecer, necesita algo que la sostenga. Nosotras necesitamos ser así. Debemos ir y abrazar al Señor, aférrese al Señor, átese al Señor para que pasemos toda la eternidad atadas a Él. Amén. Vámonos al Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, versículo 8. Dice, gustad y ved qué bueno
que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y en la versión NTV dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Yo sé que usted, más de alguna vez, al igual que yo, ha gustado que el Señor es bueno. Ha probado que el Señor es bueno. Debemos refugiarnos en Él, debemos atarnos a Él, debemos de decir como Moisés, yo escojo por tu pueblo, yo quiero ser parte de tu pueblo. Mis amadas hermanas, gustemos al Señor, es la única forma en la que nuestro ser puede seguir atado a Él. ¿Cómo usted va a seguir atado a algo que no conoce? Necesitamos tener experiencias con el Señor. Vayan a su lugar secreto, vayan a su cuarto de oración y ahí tengan momentos con Él y experiencias nuevas con Él para que crezcamos, para que nos enamoremos cada vez más del Señor, para que nos atemos al Señor. Amén. La palabra gustar significa probar, saborear, tomar gusto. Percibir. Gustar significa probar, saborear, tomar gusto, percibir. Vámonos a Job 34. Job 34, versículo 3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando durante un tiempo de tener nuestros oídos separados para el Señor? El Señor necesita que nosotros tengamos nuestros oídos separados. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Job. El oído prueba las palabras. Si nosotras escuchamos las palabras, es como que las estuviéramos saboreando. Dice, como el paladar gusta lo que come. Así son las palabras del Señor para nosotras. Cuando escuchamos la palabra del Señor, estamos saboreando lo que el Señor es, su naturaleza, lo que Él puede hacer. Él puede transformarnos, Él puede hacer que nosotras nos rindamos cada vez más a Él. Él puede romper en nosotras lo que Él necesita romper para que crezcamos a su estatura. Amén. Necesitamos separar nuestros oídos para que podamos saborear sus palabras. Mis amadas hermanas, lo único que nos va a mantener siendo parte del pueblo de Dios es que escojamos por separar nuestros oídos para poder escuchar sus palabras y saborearlas y así tener experiencias con Él. Amén. ¿Cómo usted sabe que el Señor es Jehová Rafa en estos tiempos que estamos tan llenos de enfermedad? Porque usted lo tuvo que haber leído en la palabra. Si usted no leyó en la palabra que hay algo que el Señor puede hacer por usted para sanarla, entonces nunca va a conocer que Él es Jehová Rafa, que Él es Jehová Jireh, que Él es Jehová Nisi, que Él es Jehová Shalom. Nunca va a sentir la paz del Señor porque nunca lo leyó, nunca sus oídos gustaron la palabra de decir, el Señor es mi paz. En este tiempo donde todo se mira como tinieblas, el Señor es mi paz, pero necesito gustar su palabra. Amén. Me impresiona tanto lo que Job dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Moisés gustó las palabras del Señor en sus oídos cuando le dijo, vas en nombre del gran yo soy. ¿Cómo pudieron haber gustado los oídos de Moisés eso? ¿Cómo pudo haber sentido Moisés esto para decidir por ser parte del pueblo del Señor? Moisés escuchó la voz del Señor, saboreó las palabras del Señor y esa experiencia lo hizo escoger por el pueblo de Dios
y no mirar nunca atrás por lo que había dejado en Egipto. Amén. Mis amadas hermanas, gustemos y deleitemos nuestros oídos con la palabra del Señor. Es lo único que nos va a mantener firmes. Escojamos todo el tiempo por Él. No desistamos, no veamos las cosas que dejamos, no veamos que allá teníamos, que allá éramos, que allá. Ahora somos hijas de Dios, somos pueblo escogido de Dios y debemos de tener nuestros ojos puestos en la eternidad para que podamos estar con Él, atadas a Él todo el tiempo. Amén. Quiero ver, sí creo que alcanzo a darlos el otro punto. El punto número 3, hemos aprendido del punto número 2. Mis amadas hermanas, estemos donde estemos, en el monte o en el desierto, debemos escoger para el Señor. Saben, el Señor trae a mi mente cuando el pastor nos enseñaba sobre el Salmo 23 y la mesa aderezada. Él adereza una mesa para que nosotros gustemos de Él. Él adereza una mesa con su palabra. En el momento exacto, en el lugar donde nosotros estemos, Él adereza una mesa con su palabra para que nosotros tengamos una experiencia con Él. No sé dónde está usted. Yo le podría decir dónde estoy yo. No sé si está en el valle, no sé si está en el monte, no sé si está en el desierto, no sé por lo que está pasando. Pero una cosa sí le puedo decir, y de algo sí estoy completamente segura, que ahí donde está usted, el Señor está poniendo una mesa, está aderezando una mesa para usted, para que usted guste de Él. Él está poniendo una mesa llena de su palabra, de los manjares de su palabra, de su leche, de su miel. Él está poniéndola ahí para que usted y yo comamos, estemos en el lugar donde estemos y tengamos una experiencia con Él. Y así, no importa si estamos en el dolor, no importa si estamos en el placer, vamos a seguir escogiendo por formar parte del pueblo de Dios. Amén. El tercer punto. Moisés estimó como mayor el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Eso está en Hebreos, ya les doy la cita. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amén. Ese es el tercer punto. Hebreos 11:26. Moisés estimó como mayor el vituperio de Cristo que los tesoros que habían en Egipto, los tesoros de los egipcios. Moisés escogió sufrir con el pueblo del Señor. Aparte de, se pueden imaginar cómo era el palacio de Faraón. No sé si ustedes han visto documentales de que enterraban a la gente que se moría, pues, con joyas, oro, plata, piedras preciosas, las llenaban de todas estas cosas y las metían así en sus tumbas. ¿Se pueden imaginar qué cosas habían ahí? ¿Qué fue todo lo que Moisés despreció? Debemos entender algo. Todo lo que padeció nuestro Señor Jesús yendo a la cruz, yo creo que no hay padecimiento más grande que ese. Todo lo que Él padeció desde el momento que estuvo en el Getsemaní, yendo a la cruz, todas las veces que fue latigado, la corona de espinas, arrancaron sus barbas, le pusieron clavos en sus manos, en sus pies, le hirieron su costado. Nada de lo que Él pasó podemos decir que nosotros que se parece a algo de lo que estamos viviendo. Él padeció en extremo y Moisés decidió sufrir los padecimientos del Señor Jesucristo. Ahora usted me puede decir, pero si Jesús todavía no había nacido en la época de Moisés, ni había sido crucificado. Pero Dios le dio el diseño del tabernáculo a Moisés y el tabernáculo era una representación, una figura
una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Cada mueble del tabernáculo representa la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés pudo tener la experiencia de ver los muebles, de saber que la naturaleza del Señor Jesucristo estaba puesta ahí en el tabernáculo. Y él escogió por esa naturaleza. Él escogió por todo lo que el Señor había sufrido, por todo lo que el pueblo de Israel había sufrido. ¿Por qué escogió por eso? Porque él sabía que la recompensa era eterna. Estar en la eternidad con nuestro amado Señor sobrepasa cualquier riqueza que el enemigo nos quiera poner enfrente. Nada que el enemigo nos ponga enfrente y lo veamos brillante y lo veamos hermoso, nada de eso es real. Eso simplemente es un engaño para sacarnos del camino, para que perdamos el objetivo, para que perdamos la meta, para que de nuestra mente se borre el querer ser la esposa del Cordero. El enemigo quiere engañarnos y poner riquezas vanas enfrente de nosotras para que nosotras elijamos por esas cosas y no elijamos para el Señor. Moisés tuvo todas esas riquezas, las vio, las vivió durante un tiempo, pero él dijo, yo no quiero eso, yo quiero las riquezas que vienen de parte de Dios, yo quiero el sufrir por el Señor, por el nombre del Señor, porque yo sé que mi recompensa es eterna. Mis amadas hermanas, necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber que si lo que está viniendo a nuestra vida, el enemigo lo está poniendo para desviar nuestra mirada, para que nuestra mirada esté puesta en las cosas de este mundo. Y miren, es tan fácil verlo hoy. ¿Qué pasa poniendo usted en sus redes sociales? ¿Qué pone usted o qué chatea con otra persona? ¿A dónde está su mirada? Solo ahí puede ver a dónde está su mirada. Si usted vive poniendo que hoy salieron 40, que mañana 60, que todas estas cosas, ¿a dónde está su mirada? Si, no sé, les voy a dejar de tarea que revisen su WhatsApp y que vean con 3 personas qué han hablado. Ahí de lo que usted está hablando, ahí está su mirada. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón están todas estas cosas y de eso está hablando, entonces hay que revisarnos qué hay en nuestro corazón. A lo mejor el enemigo nos ha dado algún tesorito y lo agarramos sin querer y lo guardamos y estamos hablando puro negativismo, estamos hablando de que entonces el Señor a dónde está, de que entonces quizás me voy a enfermar, que todas estas cosas, mis amadas hermanas, el enemigo es astuto, pero el Señor está con nosotras. Nosotras somos incapaces, pero el Señor es la sabiduría y Él nos va a hacer elegir por Él. Él nos va a hacer elegir por lo correcto, por lo bueno, por lo eterno. Si por lo que usted está eligiendo hoy no tiene un peso eterno, mi amada hermana, entonces vaya y dígale al Señor, Señor, perdóname porque escogí por esto que es vano, que es temporal, pero yo quiero elegir por las cosas eternas. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mis amadas hermanas, si Satanás tuvo el valor, por así decirlo, de ir y tentar a Jesús y ponerle los reinos y decirle que convirtiera una piedra en pan y prácticamente ofrecerle muchas cosas, ¿cómo Satanás no va a venir en contra de usted y de mí? ¿Cuántas cosas el enemigo ha puesto enfrente de nosotras y nosotras ni siquiera le hemos contestado, sino que simplemente hemos agarrado lo que él nos está ofreciendo? Moisés tuvo la posibilidad de agarrar todo lo que estaba en la casa de Faraón, era su casa, pero él decidió por padecer con el Señor para que su naturaleza fuera formada en él. Mis amadas hermanas, en ese tiempo yo no sé qué el enemigo le está diciendo que agarre un trabajo donde no va a agradar al Señor, que agarre un dinero que no va a agradar al Señor. No sé si el enemigo ha puesto en su mente el no voy a tener nada que comer mañana, pero su respuesta debería de ser, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Jesús le contestó al enemigo con la palabra. Pero si usted y yo no leemos la palabra, no gustamos la palabra, no hemos tenido experiencias con la palabra, entonces no vamos a poder contestarle al enemigo y vamos a elegir por lo que él nos está dando, por las cosas vanas que él nos está dando. ¿Y para qué sirven las experiencias suyas y mías? Pues a lo mejor, miren, yo conozco a una persona que le ha dado cáncer creo que 3 veces a un señor. Pero esa familia es tan de Dios que usted los mira y con solo verlos, la experiencia que ellos han tenido de sanidad es increíble. Mis amadas hermanas, necesitamos elegir por el Señor y las experiencias del Señor, no por las riquezas de este mundo, no por lo que este mundo quiere, no por lo que nuestra carne quiere. Este hermano ha tenido cáncer 3 veces y el Señor esto fue hace años, pero el Señor lo sanó las 3 veces y a él, ¿quién no le decía? Es que el Señor no me va a sanar. Nunca en su boca estuvo eso. ¿Por qué? Porque él había experimentado el dolor de estar enfermo, pero también había experimentado el gozo de la sanidad que el Señor había traído a su vida. Y hasta el día de hoy siguen sirviéndole al Señor, y este Señor para mí es un testimonio de lo que el Señor hace. Mis amadas hermanas, el enemigo va a querer poner riquezas enfrente de nosotros, va a querer murmurar en nuestro oído para que nosotros nos quejemos y nos quejemos y nos quejemos, pero necesitamos aprender a contestarle al enemigo con la verdad. Y para eso usted y yo necesitamos, como el pastor Carlos nos está enseñando, tener nuestra espada bien filuda, mis amadas hermanas. Saber contestarle al enemigo es tener la palabra en nuestra boca y cimentada en nuestra mente y en nuestro corazón de que lo que estamos diciendo es real. ¿Vamos a pasar por el desierto? Sí, vamos a pasar por el desierto, pero el Señor está ahí con nosotras, su palabra está con nosotras. Vamos a sufrir, vamos a tener dolor, sí, lo vamos a pasar porque estamos en un mundo de dolor, pero está nuestra esperanza con nosotras, que es nuestro Señor Jesucristo. Decidamos por el Señor, decidamos pasar por todo esto. Miren, mis amadas hermanas, yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se hicieron cristianas, o no sé si todo el tiempo han sido cristianas, pero a veces la gente habla mal de uno, le dice cosas y ahora qué rara te ves y bueno, ustedes sabrán, un sinfín de cosas. Eso es sufrir por el Señor.
No es que yo voy a llegar y, ay Señor, entonces como ya me dijeron que me veo fea de este lado, ya me veo fea del otro lado, entonces mejor renuncio. No, eso es sufrir por causa del Señor. Amén. Necesitamos aprender. A Jesús no le importó todo el sufrimiento que iba a sufrir. No le importó. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la eternidad. Su mirada estaba puesta en que hoy un día usted y yo, aunque sea por este medio, por transmisiones, por lo que sea, íbamos a estar hablando de su palabra, íbamos a estar creyendo en Él, íbamos a estar escogiendo por Él. Por eso no le importó sufrir al Señor, no le importó derramar su última gota de sangre por cada una de nosotras, porque Él sabía que un día íbamos a estar aquí hablando de Él, aprendiendo de Él, amándolo a Él. Amén. ¿Qué significa la palabra vituperio? La palabra vituperio es muy similar al oprobio. Se refiere a un insulto o deshonra hacia una persona. La palabra vituperio se refiere a un insulto o a una deshonra hacia una persona, de su forma de actuar o sus costumbres. Es significado también de vergüenza. Es sentirse avergonzado. Eso es vituperio. Vámonos a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Y en la versión NTV, ese versículo dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Cuando nosotros rechazamos al Señor, rechazamos su palabra, estamos vituperando el nombre del Señor. Y se acuerdan que el pastor nos decía que el nombre del Señor está en mí y está en ustedes. Cuando yo las rechazo a ustedes o cuando alguien me rechaza a mí, estamos rechazando al Señor y estamos vituperando su nombre. Estamos poniendo en vergüenza su nombre. ¿Por qué? Miren, amadas hermanas, ¿por qué creen que el Señor nos mandó a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo? Porque nuestro prójimo tiene el nombre del Señor, tiene su nombre. Si nosotras no amamos a nuestro prójimo, si nosotras rechazamos a nuestro prójimo, y estoy hablando desde los más chiquitos que ya tienen uso de su conciencia y de saber que están actuando bien o están actuando mal, y de nosotras que ya estamos bien grandecitas y sabemos cuándo estamos rechazando y menospreciando a alguien, lo que estamos haciendo es poniendo en vergüenza el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amadas hermanas, Él ya murió en la cruz, murió por nosotras. No querramos estarlo crucificando cada vez que nosotros nos burlamos de nuestros hermanos. Estamos trayendo oprobio, vergüenza al nombre del Señor. Amén. Moisés soportó todas las palabras que Faraón le dijo, todas las veces que Faraón se burló, pero a él no le importó sufrir cada palabra. Mis amadas hermanas, que a usted no le importe sufrir las palabras que le dicen, que no le importe que la menosprecien, que la critiquen. Si usted está caminando en el camino correcto, en el camino que el Señor ha hecho para usted, que no le interese lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque necesitamos agradar al Señor. Si estamos sufriendo vituperios, si estamos padeciendo burlas por cómo nos vestimos, porque hoy tenemos el cabello largo, porque miren, yo les he contado tantas cosas que hasta el hecho de que uno se haga un moño en la cabeza, ya uno ya anda enmoñado todo el tiempo y que bárbara, que no se arregla y que tantas cosas, mis amadas hermanas. Pero ¿saben qué?
Hay que poner la mirada en el Señor. Debemos de aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Mire, yo sé que quizás hasta la han dejado de invitar a reuniones porque usted hoy es la hermana cuadrada. Ahora ya no se puede oír ni alabanzas en reggaetón, ni alabanzas en... Que no le importe. Si usted es cuadrada, bendito sea el nombre del Señor, porque su nombre es cuadrado. Y eso quiere decir que su naturaleza está creciendo en usted y está creciendo en mí. Pero necesitamos vivir estos padecimientos porque nuestro amado Señor Jesucristo los vivió, de Él se burlaron. Estando en la cruz le decían, si eres el Rey, ¿por qué no te bajas de la cruz? Si eres Dios, ¿por qué entonces no haces nada y te bajas de la cruz? ¿Se pueden imaginar cuánto sufrió? ¿Cuántas cosas le pudieron haber dicho? Mis amadas hermanas, ya no es tiempo para que nos estemos avergonzando de nuestra separación. Ya no es tiempo que nos estemos avergonzando de hablar del amor del Señor. No es tiempo que ni siquiera haya rencor en nuestro corazón por lo que otros nos dicen. Si estamos sufriendo los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, de las burlas que le hicieron a Él, lo mismo se van a burlar de nosotras, pero Él está allá a la diestra del Padre. Él ha sido exaltado a lo sumo y nosotras anhelamos estar con Él ahí. No nos importa lo que digan, no nos importa si se ríen, si se burlan, si ya no quieren salir con nosotros, si ya no nos invitan, si ya la familia se olvidó porque hoy somos cristianas evangélicas cuadradas. Mis amadas hermanas, vamos por el camino correcto. Vamos de regreso a la casa de nuestro Padre. Amén. Los discípulos sufrieron vituperio, sufrieron burlas. Vámonos a Hechos, capítulo 2. Ya casi terminamos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Hechos capítulo 2. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, no sé si así se dice, pero en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Miren ese último versículo. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mis amadas hermanas, aún dentro de la iglesia vamos a sufrir burlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes, de las hermanas que en la alabanza quisiéramos tener un trampolín, vea, saltar y colgarnos de donde sea para alabar al Señor, porque ya nuestro cuerpo ya no nos da para más, ya nuestra voz ya no nos da para más, ya no podemos hacer nada más. A lo mejor ustedes, de esas hermanas que alaba al Señor de una manera en la que su cuerpo ya no puede más. O a lo mejor en su casa usted ora con otras lenguas y en su casa
Usted es la única que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Y a lo mejor la gente se va a burlar, a lo mejor la gente la va a escuchar, a lo mejor usted puede decir en este momento, el Señor tiene el control, y otra gente se va a burlar diciéndole, ¿y a dónde está el Señor? No importa, hermanas, los discípulos sufrieron burla cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero mire, habían otros que decían, ¿qué es esto? Estaban maravillados. Mis amadas hermanas, muchos se van a burlar, pero también otros van a ser llamados y atraídos a la presencia del Señor por medio de su testimonio, por medio de lo que usted ha elegido. Mis amadas hermanas, es tiempo que nos olvidemos de todo lo que escuchamos alrededor y de todas las palabras que el enemigo quiere poner en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos ver al Señor. Si estamos sufriendo todo este vituperio, así como Moisés lo sufrió, mis amadas hermanas, vamos en el lugar correcto. Amén. Muchos se pueden burlar de usted, su familia misma se puede burlar de usted, pero hay uno que la está esperando y es su amado, es su esposo celestial. Amén. En Mateo 5:1 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando en nuestro corazón haya gratitud por lo que la gente dice o por lo que la gente piensa, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de demostrar que amamos al Señor, entonces vamos a aprender a ver nuevas cosas en el Señor y a tener nuevas experiencias. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se pone a pensar en todo lo que la gente ha dicho de usted y usted no va al Señor a rendirlo, todo eso se va a formar en rencor y en falta de perdón. Pero si usted va delante del Señor y le dice, Señor, la fulanita me dijo estas palabras, aquí las traigo delante de ti, yo la perdono, Señor, yo la bendigo, sea su familia, sea su esposo, su esposa, sus hijos, quien sea. Si usted va delante del Señor y agradece por la vida de esta persona y le dice, Señor, gracias, gracias porque ella no puede ver lo que yo estoy viendo en ti. Gracias, Señor, porque sé que la vas a traer a esta persona. Yo sé que tú la vas a llamar también. Gracias, Señor, por la vida de esta persona. Cuando usted haga esto, entonces ya no le va a importar lo que digan, porque el Señor ahí le va a estar dando nuevas experiencias a usted. Va a sufrir un dolor temporal por lo que sus oídos escuchan, pero va a tener un gozo eterno porque sus oídos van a gustar las palabras del Señor diciéndole, eres de mi pueblo, eres mi hija, eres escogida. Esas son las palabras que vamos a oír de nuestro amado Señor. Cuando nuestro corazón se rinda totalmente a Él, cuando ya no haya nada más exterior que nos importe más que solo Él. Amén. Todos Jesús, los discípulos, sufrieron lo que les decían. Y nosotras también lo vamos a sufrir. No estamos exentas de eso, mis amadas hermanas. Pero algo que sí le puedo decir es, lleve todas esas palabras al Señor. No se las tenga, no se las retenga usted en su corazón, no las guarde, sino que llévelas al Señor y bendiga a esas personas. Ore por esas personas para que lleguen a los pies del Señor. Agradezca por las vidas de estas personas. Y mire, esa es una pauta de que usted va por el buen camino. No somos de este mundo. No vamos a parecer de este mundo. No nos vamos a vestir como el mundo, no nos vamos a ver como el mundo, no vamos a hablar como el mundo. Somos extranjeras en este mundo. Pero el Señor nos lleva a nuestro hogar eterno, que es estar junto a Él. Él dice la palabra que Él se fue a preparar moradas para cada una de nosotras. Él está preparándose para nosotras, para nuestra llegada. ¿Cómo se está preparando usted? ¿Qué está haciendo usted para llegar delante del Señor? ¿Cómo está amando al Señor? ¿Está sufriendo por el Señor? Bienaventurados. Usted es bienaventurada si está sufriendo por causa del Señor. Amén. Si está sufriendo que la gente la critique, que la gente le diga, que la gente
Bueno, ustedes sabrán por lo que han estado pasando o lo que están pasando. Pero una cosa sí le puedo decir. No hay mayor gozo, no hay mayor deleite que elegir por el Señor. Amén. Así que mis amadas hermanas, debemos de atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón para que Él pueda poner en nuestros ojos las cosas correctas por las que debemos elegir, para que no elijamos las riquezas vanas que el enemigo quiere poner enfrente de cada una de nosotros, sino que escojamos por lo eterno, que escojamos así como Moisés escogió por el Señor y por sufrir el vituperio de Cristo, en vez de elegir las riquezas que estaban en Egipto. Amén. Hemos aprendido algo. Voy a dejar el cuarto punto para el otro domingo, si el Señor nos regala vida. Vamos a estudiar el otro domingo el cuarto punto. Así es que yo bendigo al Señor porque Él nos está llevando por este camino de elegir por Él, de elegir por su palabra, de elegir por las cosas eternas, y que dejemos ya de estar poniendo nuestros ojos en las cosas de aquí, del mundo, de la carne. Y como les digo, revísense. ¿Qué han estado hablando? ¿Qué han estado escuchando? ¿Ha sido algo que el enemigo les ha puesto? ¿Ha sido algo que realmente ha quitado su atención de su meta, que es el Señor Jesucristo? Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor y necesitamos que nuestros ojos sean limpiados. Vayamos al Señor, corramos al Señor. Tenemos la sangre del Señor, las aguas del nombre del Señor y el fuego del Espíritu Santo que pueden limpiar nuestros ojos y nuestros oídos, para que nuestros oídos sepan saborear la palabra del Señor, para que nuestros ojos vean la riqueza eterna que tenemos en el Señor. Amén. Espero que hayamos aprendido y que la otra semana pues vamos a tratar de finalizar este tema de Moisés, pero vamos a seguir hablando sobre escoger, sobre elegir, porque miren, el tiempo que estamos viendo es difícil y el enemigo, cuando nuestra mente, nuestro corazón empieza a traer cositas como temor y frustración y enojo, incertidumbre, el enemigo es experto en ponernos un montón de cosas para que nosotros decidamos por él. Pero necesitamos en este tiempo y a partir de este tiempo, si no habíamos estado escogiendo por el Señor, escoger por Él. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo debe ser pasar una eternidad al lado de nuestro esposo celestial. Y si nosotras aprendemos a escoger hoy, no vamos a tener que pasar por tantas cosas más adelante. Necesitamos aprender hoy. El Señor nos da la bendición de darnos un día más para que ese día podamos elegir por Él. Amén. Todos los días el Señor está aquí lo bueno y está aquí lo malo. Está aquí el Señor y aquí está el enemigo. ¿Por qué vamos a elegir? Necesitamos aprender a elegir por el Señor. Nuestros ojos estén puestos en el Señor. Mis amadas hermanas, si ustedes han elegido separarse para el Señor con lo que sea, no lo cambien. Ni porque estén en sus casas, no lo cambien, mis amadas hermanas. Se han elegido pues cambiar su manera de vestir, su manera de arreglarse, su manera de hablar, su manera de actuar, aunque estén en su casa, no la cambien. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir caminando. No porque usted esté en su casa va como a usted se le antoje andar. No, mi amada hermana. Necesitamos ser testimonio y el testimonio comienza en nuestra casa. Yo no puedo ser con ustedes una cosa y con mi esposo otra cosa. No puedo. Así como muchas veces me toca ser sincera, ser honesta con mi esposo, así me toca ser sincera y honesta con ustedes. Así es que, mis amadas hermanas, si ustedes se han separado y han dejado algunas cosas por el Señor, sean internas o sean externas,
que sigan esas cosas ahí en ustedes, que sigan teniendo esa elección por el Señor. No porque ahora estoy en mi casa, aquí nadie me mira, aquí nadie me escucha, entonces aquí puedo hablar como se me da la gana, me puedo vestir como se me da la gana, no puede hacer eso porque entonces Dios no se ha ido a ningún lado. El voto o la elección que usted hizo por el Señor sigue estando vigente, aunque usted esté en su casa, mi amada hermana, aunque usted esté simplemente con su esposo o con sus hijos y su esposo, el Señor sigue estando ahí, su elección por el Señor sigue estando ahí. Entonces, mis amadas hermanas, aunque estemos en casa, no dejemos atrás nuestras elecciones, no dejemos atrás nuestra separación. Es ahí donde debemos empezar a dar testimonio del Señor. Amén. La gente de afuera va a conocer al Señor por el testimonio que dan nuestros hijos y por el testimonio que da nuestro esposo. Acuérdense que aprendimos que la gloria del hombre es su esposa. La presentación del hombre es su esposa. Si usted está bien, si usted es una buena mujer, si usted habla de la manera correcta, si usted es una mujer virtuosa, si usted es una mujer llena del Señor, eso es su esposo y más. Amén. Entonces necesitamos que nuestros hijos vean lo que es elegir para el Señor sin que nosotros estemos diciéndoles, tenés que elegir por el Señor, tenés que elegir por el Señor, tenés que elegir por el Señor. Mis amadas hermanas, los hijos no caminan porque uno esté ahí. Los hijos muchas veces toman decisiones de lo que han visto. Así es que por favor, seamos testimonio para con ellos. Yo ahora le decía a mi esposo, yo trato la manera de darles buen testimonio a ustedes que son mis hijas. No por lo que ustedes van a decir, sino por lo que el Señor me va a demandar a mí. Y es lo mismo siendo papás naturales. Si ustedes no dan buen testimonio a sus hijos, entonces el Señor se los va a demandar a ustedes. Los hijos caminan detrás de los papás y siguen los pasos de los papás cuando ellos ven el buen testimonio de sus papás. Sus hijos van a aprender a alabar al Señor cuando la vean a usted alabando. Sus hijas van a aprender a vestirse para el Señor cuando la vean a usted vistiéndose para el Señor. Sus hijos van a aprender a orar cuando la vean a usted orando. Necesitamos ser testimonios para el Señor. Necesitamos atraer a la gente, no gritándole a los cuatro vientos, soy cristiana y he dejado esto y he dejado lo otro. Es siendo testimonio. Amén. Mis amadas hermanas, pongamos nuestra mirada en el Señor y elijamos por el Señor. Voy a ver aquí si me han escrito alguna preguntita o algo.